Hola querida amiga, ¿cómo estás? Espero que estés brillando, que estés cumpliendo sueños, que estés cargada de bendiciones y estés con esos pensamientos positivos a mí. Hoy, como siempre, estoy aquí detrás de una cámara queriendo enviar un mensaje de amor para ti mujer que estás ahí, que necesitas escuchar y saber qué rumbo coger. ¿Cómo saber cuál es tu propósito de vida? Cuando yo estaba perdida y estaba iniciando en mis caminos espirituales y en mis caminos de emprender y de encontrarme espiritualmente yo como mujer, ¿sí? Porque una cosa es lo que dice la sociedad que debes hacer y tú te vas y piensas que eso es lo correcto. Ejemplo, nos dicen que debemos formar un hogar y luego lo formas y te das cuenta que todavía sigue un vacío en tu corazón, que eso no te llenó lo suficiente, ¿cierto? Luego te dicen que ser madre de pronto llenará ese vacío y te das cuenta que no es así, que ser madre es una experiencia divina, pero que encontrarte a ti como ser humano, como mujer, es un trabajo que debes hacer a diario, ¿sí? Que no nos enseñaron, que no nos dijeron que también había que trabajar en eso. ¿Cierto? Nos enseñan, debes trabajar para ser una buena esposa, debes trabajar para ser una buena madre, debes trabajar para ser una buena amiga, una buena hija, ¿cierto? Una buena empleada, una buena empresaria. Pero ¿quién nos dice cómo ser mejores mujeres? ¿Cómo ser esa mujer que llevas adentro? ¿Cómo conectar con ese propósito de vida? ¿Sí? Hoy quiero darte este mensaje y decirte para de pensar por un instante. Respira y recibe la grandeza del universo, recibe la grandeza de la naturaleza. Cuando empecé este camino, hace mucho tiempo atrás, me encantaba subir y conectarme con los árboles, conectarme con ellos, porque son energía, ¿cierto? Y hacer una pausa en mi día y venir y sentarme y mirar las estrellas o mirar el atardecer y pensar qué hay detrás de esta vida para mí, cuál es mi propósito y para qué vine, porque estoy viva. Por Dios, yo le decía y me ponía a pensar y decía, ¿estoy viva para tener una hija? ¿O estoy viva para cuidar a mi madre? ¿O estoy viva para satisfacer las necesidades de mi esposo o de mi jefe? ¿Sí? Y cuando estos maravillosos seres de la naturaleza me empezaron a hablar y Dios empezó a hablar en mi corazón, que Dios es como la voz de tu alma, es ese ser que está ahí adentro y por culpa de esta loca de la casa no escuchamos esa voz del alma. Empezó a hablarme y a mostrarme mi propósito de vida y me mostró que era servir con amor, que era venir a dar amor y enseñar amor a otros. Fue cuando me descubrí como mujer, cuando me atreví a ser yo. Pero para hacer ese propósito tenía que soltar mi pasado. No podía enseñar siendo la misma Natalia, ¿cierto? Porque cuando Dios te da una misión tienes que cambiar una versión tuya y ser otra versión nueva. No puede ser la misma versión, ¿cierto? Él te delega un propósito, trabaja en ti interiormente para que luego con los años puedas ser esa mujer. No puedes llegar a ser esa mujer si no sabes tu propósito de vida. Y hoy, como siempre, les estaré dando trucos de cómo conectarse con ese propósito de vida, ¿cierto? Entonces, primer tip es sentarte en un árbol, ¿sí? En posición de loto, ¿sí? Meditar, respirar profundo y empezar a preguntar ¿por qué nací? ¿Yo por qué vine a esta tierra? ¿Para qué vine a esta tierra? Y escuchar a tu voz del corazón y tener fe que es así, ¿sí? Escuchar esa voz interna y ella empezar a hablar, empezar a decirle, Dios, mándame señales para saber por qué vine a esta tierra. ¿Qué debo sanar? Lo otro que también hago, segundo truco, Otis, es acostarme, mirar hacia arriba las hojas
y sentir como esta tierra se lleva mi pasado, todo, como por detrás de la espalda voy dejando mi pesadez, mis miedos, mis cansancios, mi estrés, y cómo voy volviendo a vivir, cómo voy conectando con mi esencia y voy diciendo quiero ser una mujer nueva cuando despierte. Y me quedo ahí 20 minutos, 15 minutos, desconectada del mundo y conectada con esta tierra, con la tierra en que nacimos, conectada con la madre tierra, que te da energía para vivir. Pero me tengo que aislar. Nata, ¿puedo hacer esto acompañada? No, tienes que ser tú sola, te subes para una montaña, te sientas en un árbol y empiezas a meditar y a escuchar ese propósito. Nada, es que no sé ni por dónde empezar, te estoy aquí dando los trucos, las ideas para saber cómo iniciar. Ve, busca una montaña, un sitio fuera de Medellín o acá mismo dentro de Medellín. Yo estoy acá en el Cerro El Volador y busco una montaña, me siento en un árbol y comienzo. Cierro mis ojos y comienzo a respirar profundo. Y empiezo a soltar mi pasado, a dejarlo salir y a perdonar. Tercer piso, para sanar y saber cuál es tu propósito de vida. Perdonar y perdonarte por lo que has hecho. Y por lo que has dejado de hacer también perdónate. Deja de criticarte, mujer. Deja de criticarte, porque entre más te critiques, más daño te vas a hacer a tu jardín del corazón. Tienes que conectarte con tu esencia. Y para conectar hay que perdonar y perdonarte. Deja de juzgar al mundo, deja de juzgar a tus padres, deja de juzgar al mundo, a la gente, a tu empresa, a tus trabajadores, a tu jefe, a tus amigos, a tu exnovio, a tu expareja, a tu esposo, porque ellos son los únicos responsables. No, eres tú, mujer, eres tú. Empieza a perdonar y a perdonarte a ti y a ser consciente de tus debilidades. Empieza a aceptarlas con amor y di, me estoy equivocando en esto. Me estoy equivocando porque estoy siendo egoísta, porque estoy criticando a otros, porque estoy juzgando todo el tiempo al otro, porque quiero cambiar al otro, porque solamente veo defectos en el otro. ¿Cuántas de mis clientas y de mis personas que trato a diario siempre hablan de su expareja o de su pareja? Es que mi pareja es esto, es que mi pareja es esto, es que mi pareja es esto, mi pareja es esto. ¿Y ya se miraron ellas? ¿Ya me miré yo como ser humano, cómo estoy siendo? Estoy criticando todo el tiempo. Entonces pídele a Dios, a la naturaleza, que cambie eso en ti. Que cambies desde la esencia y que te vuelvas más humilde. Vuélvete humilde de corazón. Y humilde no es agachar la cabeza para aceptar que te maltraten y te ignoren. No. Humildad de corazón es aceptar en que te estás equivocando. Humildad para saber que debes de cambiar. Para encontrar tu propósito en la vida tienes que volver el corazón arrugado, ¿sí? Con perdón, con amor y con humildad, para que puedas escuchar a Dios, porque de resto no lo vas a escuchar. De resto no vas a escuchar la energía de estas plantas, de resto no vas a escuchar lo maravilloso que es vivir, porque estás tan intoxicado con las cosas negativas que no puedes escuchar más allá. Pero si empiezas a limpiarte de la suciedad, ¿sí? Del rencor, del odio, del miedo, de las críticas, del ego, de pensar que eres más que los demás. Ahí empiezas a conectar con tu corazón. En ese momento tu corazón se abre, se expande como una luz y empieza a mostrarte tu camino. Empieza a mostrar tu camino de vida. Empieza a mostrarte cuál es tu propósito de vivir. ¿Por qué razón estás aquí en la tierra? No viniste a ser un bulto más de la tierra.
No viniste simplemente a formar familia y a trabajar. No, no, quítate la venda. Viniste igual que las plantas, igual que los árboles que dan frutos, igual que los animales mueren para dar vida a otras personas. Nosotros también venimos con un propósito y es servir. ¿Sí? Unos es servir haciendo artista, otros es servir con amor, otros es cuidar a los enfermos, otros es... Hay miles de funciones en la vida. En tu vida es mágico. Cada instante el que vives, cada instante desde que te levantas hasta que te acuestas. Viniste por una razón, viniste por una esencia y viniste a hacer algo con amor. Y es tu trabajo averiguar cómo hacerlo, cómo lograr conectar. Tienes que aislarte, ir sola a la montaña, a un lugar donde te conectes. Entonces, recordemos, primero, buscar un lugar donde haya tierra, donde haya árboles, sentarte y meditar en posición de loto y comenzar a preguntar ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Por qué estás aquí? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué naciste y por qué decidiste venir a la tierra? ¿Qué vas a dejar cuando te mueras? ¿Qué te gustaría dejar al partir? ¿Sí? Empieza. Segundo, acostarte en la tierra y dejar que se lleve todo tu pasado. Dejar que muera todo lo que has hecho y perdonar a las personas que ya no están ahí. ¿Cierto? Tercero, perdonar. Perdonar tu esencia en posición, puede ser acostada o sigues en posición de loto, sentada en el árbol y empiezas a perdonar. Cuarto, abraza los árboles y siente cómo toda la energía negativa se va para que tú puedas ver y quitarte la venda de los ojos y limpiar la energía negativa que no te deja ver lo bonito de vivir, que no te deja ver que es un mundo maravilloso. Listo. Y quinto, imaginar que vivimos en un jardín maravilloso donde todos merecemos vivir. Evolucionas, mujer, evolucionas y te vuelves consciente y empiezas a cambiar tu amor propio cuando entiendes que todo ser vivo que está en la tierra merece vivir. Escúchame bien, todo ser vivo que está en la tierra merece vivir. No es egoísmo pensar que solo yo puedo vivir. Todos pueden vivir. Animales, plantas y seres humanos. Independientes si son buenos o no. Igual si te gusta el comportamiento o no te gusta. No pueden ser iguales a ti. Y la mujer siempre busca que la pareja se parezca a ella. Y no es así. No, él tiene un alma. Y esa alma puede ser aventurera y puede ser soñadora y puede ser miles de cosas que es diferente a la tuya. No intentes cambiar al otro, inténtate cambiar a ti. Para que el mundo en tu exterior cambie. Cuando tú cambias, tu entorno cambia. Primero tienes que cambiar tú como mujer. Y eso nadie nos los enseñó. Y las mujeres que ven bonitas en redes y todo no te cuentan el secreto, que es que la belleza viene desde el alma. Sí, el cuerpo también viene desde el alma, desde el amor, desde el soltar. Sí, el no cuidarnos, en alimentarnos mal, es ansiedades y dolores y soledades que tienes en el alma. Sí, acéptalo, te sientes triste y sola, pero está bien aceptarlo, porque cuando se acepta con amor, se empieza a trabajar en el cambio. ¿Sí? Se empieza cuando yo acepté, sentada en un árbol, que había fallado, que me había equivocado, que me sentía sola y empecé a pedir claridad desde arriba y le dije, Dios, ayúdame. Ayúdame que me estoy perdiendo. No sé para dónde voy, ni sé quién soy, ni qué quiero. Pero te necesito a ti, aquí conmigo. Sentado en ese árbol, hablándome de por qué vine, y que me des las fuerzas para vivir, que me des los ánimos para hacer mi trabajo bien. Ahí en ese momento, cuando le muestras tu debilidad, él empieza a hablarte porque estás quitando el ego y estás asumiendo un dolor que tienes adentro. Mujer, te adoro y mi alma conecta con tu alma.
Y mi alma quiere decirte que eres brillante, que eres hermosa y que mereces miles de cosas buenas en la vida. Que no mereces estar con esa tristeza que tienes en tu corazón. No la mereces. Mereces ser feliz. Mereces soltar las preocupaciones del dinero que te hace falta. Mereces soñar en grande, mereces un amor de verdad, pero no puedes tener ese amor si no te amas. Primero tienes que empezar a trabajar en ti para que el amor verdadero llegue. Una idea loca que nos metieron era casarnos rápido, formar un hogar rápido. No, yo me quedo con la cultura europea, con la cultura de lejos, donde primero la mujer se encontraba con ella, experimentaba la vida, conocía oportunidades y después encontraba su amor y su complemento para terminar el tiempo que les quedaba juntos. ¿Sí? Porque eso es vivir. Primero encuéntrate tú como mujer y luego estarás capacitada para dar amor de verdad. Y el amor de verdad es amar absolutamente todo y tal cual es. No puedes controlarlo todo, mujer. No puedes controlar el mundo, no puedes controlar un montón de cosas en tu trabajo, no puedes controlar las amistades, no puedes controlar tu pareja. Pero sí puedes controlar una cosa, y son tus emociones y tus pensamientos. Eso sí lo puedes hacer. Puedes controlar tus pensamientos y decir para, voy a pensar con claridad qué estoy haciendo, a quién estoy criticando, a quién estoy juzgando, a quién estoy teniendo rencor, porque estoy hablando así de un ser humano, porque estoy hablando así de mi pareja, y voy a cambiar de ahora en adelante. Y para, corazón, yo sé que estás triste y lo acepto, y también acepto cuando estoy feliz. Y vamos a trabajar en eso juntas. Así que sube a la montaña, así que sube y conéctate con ellos, conéctate con la naturaleza. Conéctate que tu energía se vaya para que vuelvas a vivir. Y para que encuentres ese propósito en el cual viniste a vivir. ¿Por qué viniste a esta tierra? ¿Cuál es tu propósito? Cuando se empieza a buscar ese propósito, es donde encuentras la claridad de la vida. Ahí es la clave de que se inicia todo, cambia todo. Cuando empiezas a buscar y a tener conciencia de tu alma. Ahí es donde descubres todo lo maravilloso que es vivir. Y cambias tus pensamientos y empiezas a ser positiva. Y empiezas a dar gracias todos los días. Porque tienes una misión y amas hacer esa misión. Y esa misión te llena. Te llena tanto que tu corazón rebosa de felicidad y amor. Y no te importa si es domingo, si es martes, si son las 11, si son las 12 de la noche. La haces con amor, porque es servir. Y quiero que tú conectes con eso, conectes con ese propósito. ¿Cuál es tu propósito como mujer? ¿Cuál es tu propósito de tu alma para venir a la tierra? ¿Qué querías venir? Hace mucho tiempo, en una de mis terapias, me decían, haz de cuenta que estabas allá y eras una estrella, Natalia, eras una estrella. Y alguien te decía, ¿por qué quieres ir allá? ¿Para qué quieres ir a esa tierra? En esa tierra hay enfermedad, hay tristeza, hay odio, hay miedo, hay resentimiento, hay egoísmo. Hay un montón de cosas y te va a doler estar allá y te vas a olvidar de nosotros. Te vas a olvidar de los ángeles, que tienes un ángel de la guarda a tu lado. Te vas a olvidar de mí, que soy tu padre. Te vas a olvidar de miles de cosas, que voy a estar acá para guiarte, pero vas a estar tan ciega que no vas a acordarte de eso. Y yo, en mi terapia, después de varias terapias, le decía, ya entendí cuál es mi propósito. Y ya decidí, y vine, y sé que allá sentada con ese hombre, con ese ser superior, le dije, voy a ese lugar, voy a esa tierra porque quiero amar, porque quiero enseñarles sobre el amor, porque quiero enseñar que la fuerza que mueve el mundo es el amor. Y ahí fue
cuando me encontré. Y vine a hablarte del amor, mujer, del amor propio. Y quiero que te ames tanto como yo me amo. Tanto como para levantarme temprano a hacer deporte porque me da energía y vitalidad y cuido mis músculos. Tanto para elegir mis alimentos cuando me los como. Tanto para abrazar cuando necesito. Tanto para llorar y aceptar cuando me equivoco. Y tanto me amo como para estar acá queriendo cambiarle la vida a muchas mujeres, a muchas almas. Y decirles que sí se puede. Que pueden llegar a la vida soñada. A ser más libres. A ser más felices, a lograr el éxito que tanto buscan. Recuerden que el éxito no es solo económico. El éxito es encontrar el propósito divino en tu vida. Cuando encuentras ese propósito de vida, todo cambia a tu alrededor. Todo absolutamente cambia. Ese es el éxito de una persona. Una persona puede estar muy bien económicamente, pero si no ha encontrado ese propósito de vida, que es ese propósito del alma por el que está aquí en la tierra, ahí va a ser la diferencia. Está perdido en el mundo todavía. Entonces, yo vine aquí con la misión de entregar amor y de enseñar amor. El amor propio, porque es el mejor. Es el mejor amor que vas a encontrar en toda la tierra. Ese amor propio que te va a hacer conectar con Dios, que va a hacer que te cuides, que te alimentes bien, que seas consciente de tus pensamientos, que no critiques, que no odies, que no te enfermes y que si pasas por momentos difíciles, ese amor propio te va a decir y esa voz de Dios te va a decir, tú puedes levantarte, ten fe, eres fuerte y lo vamos a lograr. Así que por favor, sube a la montaña, conéctate con los árboles, sueña en grande, perdona, sana, olvida y vuelve a comenzar, no pasa nada, vuelve a comenzar de nuevo, pero siendo mejor ser humano. Las quiero un montón y espero en algún momento encontrar a alguien en estas bellas montañas, conmigo sentadas alrededor, encontrando sus propósitos de vida para ver mujeres imparables, mujeres que luchen por sus sueños, mujeres que no se rinden, mujeres que amen vivir, mujeres que estén dando amor y alegría al mundo y que estén motivadas en cambiar y en dejar un buen legado a sus hijos. Las adoro. Bye.